Tardes, tengan todos ustedes. Bendito sea Dios por esta gran oportunidad de estar nuevamente conectados en este seminario. Nuestra temática, Seminario Integral del Espíritu Santo, 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Iniciando el día de hoy con nuestro tema número 6 de las 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. Y esta número 6 es los ministerios por el Espíritu Santo, el liderazgo local de la iglesia. Aprenderemos en este tema cuáles son los ministerios propios de la iglesia, los que existieron desde la iglesia primitiva y que están vigentes hasta el día de hoy, porque la palabra del Señor es la autoridad sobre todo en la iglesia. Por medio de este tema vamos a conocer inclusive la raíz original de la escritura, de la palabra de Dios, para entender cuál es el sentido y cuál es verdaderamente la forma de cómo llevar a cabo el ministerio o cada uno de los ministerios por el Espíritu Santo. Conoceremos por medio de él también que el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra máxima autoridad para llevar a cabo los ministerios. Y si no es por la unción del Espíritu Santo, el ministerio será únicamente una idea o una dinámica humana. Por eso es sumamente importante conocer de este tema y por lo tanto vamos a ponernos cómodos para escuchar lo que la palabra del Señor nos enseña en este tema, los ministerios por el Espíritu Santo, el liderazgo local de la iglesia. Por la temática que vimos en la semana anterior, en el número 5, que son las funciones o actividades de la iglesia, nos dimos cuenta que son una gran cantidad de actividades o funciones que se llevan a cabo dentro de la iglesia local. Pero el día de hoy vamos a ver lo que son los ministerios, es decir, la estructura eclesial, la estructura de la iglesia local y cómo cada uno de estos ministerios es sumamente importantes para el funcionamiento de la iglesia. Y aquí en este tema vemos básicamente sobre 4 porciones bíblicas cómo descansan los 8 totalmente claros ministerios que nos señala la palabra de Dios para analizarlos uno por uno y cuáles son las actividades que se realizan en cada uno de los ministerios del Espíritu Santo. Porque finalmente el Señor Jesús nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y justicia, para guiarnos a todo conocimiento y a toda doctrina de la enseñanza de este nuevo pacto, de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, en el tema del día de hoy vamos a analizar todos y cada uno de esos 8 principales ministerios de la iglesia primitiva, pero también la iglesia actual, conociendo también las funciones y responsabilidades que se llevan a cabo en cada uno de los ministerios y de qué manera pueden ser mal interpretados o mal utilizados en el funcionamiento de la iglesia, y para tener mucho cuidado, poner mucha atención a no caer en el error, porque la palabra de Dios nos lo dice con toda claridad, sobre todo si nos vamos a la raíz teológica de cada uno de sus ministerios. Ahí mismo se nos está diciendo cuáles son las actividades, responsabilidades y funciones de cada uno de los ministerios. De ese modo, el libro de Efesios en el capítulo 4, verso 11, nos dice, y Él mismo se refiere al Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, en esta palabra identificamos 5 ministerios
Número 1, apóstoles, que en el griego original se escribe apóstolos, que significa enviado, comisionado o misionero. En el número 2 nos dice profetas. Se escribe en el original profetés, que significa anunciadores o predicadores. Número 3, evangelistas. Se escribe en el original evangelisteis, que es portador de buenas nuevas. En el número 4, pastores, poimané, que es protector, alimentador del rebaño. Número 5, dice maestros, didáscalos, que significa profesor, instructor o maestro. Otro ministerio de la iglesia primitiva y de la iglesia actual nos lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto mismo se encuentra escrito también en Tito 1:7. Entonces, por medio de esa tenemos el ministerio número 6, obispo, que se escribe en el original episcopé, que significa visitador, supervisor o superintendente. El ministerio identificado con el número 7 se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 8, diáconos. En el original se escribe diáconos, que significa ministro y también significa servidor. Finalmente, el ministerio número 8, plenamente identificado, se encuentra en Tito, capítulo 1, verso 5, que son los ancianos. También este ministerio está identificado en Santiago 5:14. Entonces, este ministerio número 8, anciano, se escribe presbuteros, que significa presbítero, asambleísta o concejal. Entonces, a continuación vamos a analizar todos y cada uno de estos ministerios y de qué manera el Espíritu Santo nos lleva al funcionamiento de todos y cada uno de estos ministerios, la importantísima parte de su función en la iglesia. Cada uno de estos ministerios van acompañados, por supuesto, también de la personalidad propia del individuo que está ejerciendo el ministerio. Es decir, que tanto sus talentos como su propia personalidad crean en el ministro un estilo muy personal de cómo ejercer el ministerio. Es decir, tenemos pastores de un tipo de personalidad y de otra, evangelistas de una personalidad y de otra, y de un estilo tan personal, y eso hace distintos unos de otros. Por eso la gran diversidad con la que se puede ejercer uno u otro ministerio. Sin embargo, como la misma palabra de Dios dice, pero el Espíritu es el mismo. Y de la misma manera, la palabra de Dios es la misma, inamovible, firme, que es realmente lo que debe importar, que la doctrina debe ser pura, debe ser sin mácula para ejercer el ministerio. Dicho lo anterior, vamos entonces en materia para analizar todos y cada uno de los ministerios antes mencionados. Comenzando, número 1, con el ministerio apóstol o apóstoles, que en el raíz griego se escribe apóstolos, que significa enviado, misionero, comisionado. En el sentido estricto de la palabra, todos somos enviados, todos somos comisionados a llevar las buenas nuevas de salvación. Somos misioneros en ese sentido, es decir, todos en ese mismo sentido somos apóstoles. Sin embargo, cuando se habla de los ministros fundamentales de la iglesia inicial o primitiva, la misma palabra de Dios establece un requisito que nos hace saber lo siguiente.
Por la misma palabra en Hechos capítulo 1, versos 21 y 22, dice número 1, que haya sido testigo del ministerio del Señor Jesucristo. Y número 2, que le conste a este testigo la resurrección. Es decir, que haya sido seguidor directo del Señor Jesucristo mientras Él se encontraba dentro del ministerio y hasta el momento de su resurrección. Además de un tercer requisito que está respaldado bíblicamente por los evangelios y por el mismo libro de Hechos, el cual es, número 3, que el Señor Jesús lo haya seleccionado como apóstol. No hablamos de una inspiración espiritual, sino que hablamos de una selección directa de parte de la persona del Señor Jesucristo. De esto nos habla el libro de Marcos capítulo 3, versos del 13 al 19. También nos habla el libro de Lucas capítulo 6, versos del 12 al 16. Y finalmente, como sucedió con Saulo de Tarso, el libro de Hechos capítulo 9, verso 15. Es decir, que aquí interviene directamente la mano de Dios para seleccionar a todos y cada uno de los ministros apóstoles de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva. Esta palabra fuertemente seleccionada, fuertemente firme en la verdad de Dios, echa por tierra cualquier polémica que se ha llevado a cabo hasta en estos días. Y la gran polémica, que tiene diversas vertientes, es cuántos apóstoles realmente hubo, cuántos apóstoles sigue habiendo, o cuántos apóstoles hasta el día de hoy siguen mencionándose, o hay sucesión apostólica o no. O sea, son tantas las diversidad de polémica que se ha llevado a cabo en cuanto al ministerio de los apóstoles. Y aquí podemos identificar 5 polémicas diferentes que se han llevado a cabo en cuanto al ministerio de los apóstoles. La primera de ella, que nos dice que fueron 12, finalmente 12, hasta el final de los tiempos serán siempre 12 apóstoles. La polémica número 2, algunos dicen que fueron 13, porque Matías fue otro de los apóstoles mencionados en la palabra de Dios, y que además Pablo también finalmente fue apóstol. Entonces no son 12 sino 13. Otra polémica dice que fueron más de 12 o 13. Dicen que inclusive Timoteo, Tito, Lucas fueron apóstoles también. La polémica número 4 habla de una sucesión apostólica, que al haber muerto el apóstol principal, entre comillas, que era Pedro, al morir dio la sucesión a otro apóstol y a otro sucesivamente hasta el día de hoy. Una sucesión apostólica con una gran cantidad de apóstoles hasta el día de hoy. Y la polémica número 5, que yo le llamo la apostolitis, donde otros nombrados ministros cristianos actuales se llaman a sí mismos apóstoles e inclusive hacen reuniones, cumbres apostólicas, etcétera, etcétera. Pero todo esto es polémica diversa por no profundizar en la misma palabra de Dios. Por lo tanto, debemos conocer cómo el libro de Hechos en el capítulo 1, versos del 12 al 26, narra de cómo en un método del hombre pretendieron nombrar a un apóstol en lugar de Judas Iscariote, que es quien traicionó al Señor y finalmente se quitó la vida a sí mismo, designando por medio de este pasaje bíblico a Matías, en un método humano, en un método de suertes, echando suertes entre ellos.
Mas de este hombre nunca se supo más de él, ni existe evidencia de su obra misionera, nada. Es decir, que este apóstol, entre comillas, nombrado en el capítulo 1 de Hecho, que finalmente fue de nombre Matías, no existe una evidencia que verdaderamente Dios haya respaldado su ministerio. No existe una evidencia que Dios lo haya escogido, sino que utilizaron los discípulos un método humano, echando suertes para seleccionar al apóstol sucesor en lugar de Judas Iscariote. Pero seleccionaron a alguien en un método humano, pero no hay evidencia. No existió obra, no existió ningún seguimiento, no, la palabra de Dios no demuestra que verdaderamente haya sido un apóstol. Es más, su nombre nunca más se vuelve a mencionar. En cambio, en el caso de Saulo de Tarso, quien era un perseguidor de la iglesia, tuvo Dios compasión de él. El Señor Jesucristo se le apareció según Hechos capítulo 9. Donde se le apareció personalmente el Señor Jesucristo en forma de una luz incandescente. Era de día cuando se le apareció ahí, era tan intensa esa luz, mucho más fuerte que el sol, que lo tumbó al suelo, inclusive dejándolo ciego por 3 días cuando menos. Y el mismo Señor, después de 3 días, envió a un mensajero, a un siervo de Dios, para que fuera a orar por él, y le cayeron de los ojos como escamas, recobrando la vista, y le fue designado el ministerio de apóstol. Es por lo que la misma palabra de Dios designa que fueron 12 apóstoles finalmente. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis, casi al final, en el capítulo 21, revela esa verdad. Este capítulo 21 de Apocalipsis habla de los tiempos finales, después de todas las cosas, en un tiempo futuro para nuestros días, un tiempo futuro donde se manifestará la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, la ciudad santa, la Jerusalén espiritual, la Jerusalén celestial. Y mire, ponga atención lo que dice aquí Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y por medio de esta palabra, saque usted sus conclusiones. ¿Cuántos verdaderamente han sido los apóstoles directos del Señor Jesucristo, de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua? Aquí lo dice Apocalipsis 21:14, sus nombres ya están grabados en los cimientos de la ciudad santa de Jerusalén, la Jerusalén celestial que va a descender del cielo y que nos va a ser revelada para... Ahora vamos con el ministerio de profetas, el número 2, el ministerio de profetas, que en el original en griego se escribe profetés, que significa anunciador, narrador de cosas divinas, y también significa predicador. En cuanto a este ministerio, es muy importante para nosotros distinguir entre lo que es el ministerio de profeta o predicador a que una persona tenga el don de profecía. Porque el ministro de profeta se trata del predicador, a quien también Dios le da voz de anuncio a la congregación. Por otro lado, cuando el Espíritu Santo quiere enviar una palabra de profecía a una persona o a un grupo de personas o a una congregación, este don lo da, dice la palabra misma del Señor, a quien Él quiere y al momento que Él quiere. Y esto es sumamente importante porque a veces se cae en el abuso
del uso del don de profecía, pretendiendo que la persona confundida puede gozar de una permanente unción, sintiendo que tiene la autoridad de todo el tiempo tener palabra de profecía. Así no lo hace Dios. Es decir, que alguna persona tenga alguna vez el don de profecía cuando Dios verdaderamente le da la actividad de ese don, no quiere decir que todo el tiempo ya va a estar con esta unción y sí, yo soy profeta y mira, yo te digo que esto y esto otro. No, Dios no lo hace así. Dios envía la palabra de profecía cuando Él quiere, no al momento de que el supuesto profeta quiere, cuando Dios quiere hacerlo. Y eso es muy importante para poner atención. En conclusión, tenemos el ministro que es profeta, que viene siendo el predicador, quien lanza el mensaje a las congregaciones donde está participando como predicador. Ese es el ministro de profeta. Y por otro lado tenemos como conclusión también que algunas veces a algunas personas Dios les da una palabra de profecía para darla a alguien o a una congregación, pero esto no lo convierte en un ministro profeta. Desde la antigüedad siempre han existido falsos profetas o también profetas de anuncios falsos, como es el caso de Jeremías 23:13. En los profetas de Samaria dice la palabra de Dios: he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y más adelante sigue diciendo en el verso 21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto nos hace poner mucha atención y tener mucho cuidado, porque está mal hacer mal uso de este ministerio. Dios se entristece y se enfurece también de que haya falsos profetas. Tengamos mucho cuidado de todo esto. Ahora vamos con el número 3, el ministerio de evangelistas. Evangelistas viene de la raíz griega evangelistes, que significa portador de buenas nuevas o mensajero del evangelio. Si Dios te ha dado a ti el ministerio de evangelista, digno ministerio te ha concedido, por el privilegio de estar comisionado a dar buenas nuevas de salvación, porque el Señor lo dice en su palabra, según Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz.
Muchas veces tenemos la idea de que el evangelista es una persona que llena un auditorio o estadios para predicar, sanar, hacer milagros, etc. No, no es precisamente eso. Cualquiera de sus discípulos, cuando somos obedientes hablando del Evangelio, nuestro testimonio o invitamos a la gente a conocer al Señor, entonces somos evangelistas cada uno de nosotros. Aunque sea que estemos hablándole a una sola persona o a quien le hablemos de las cosas de Dios, estamos ejerciendo el ministerio de evangelistas. Es decir, el ministro de evangelista tan es el que les predica a muchos como el que le predica a una sola persona. Eso es sumamente importante y debemos de tomar en cuenta. En dado caso, todos somos evangelistas. Ahora con el número 4, el ministerio de pastores o pastor, que en el idioma original se escribe poimané, que significa protector, guía y alimentador del rebaño. Esta importantísima función, pero de gran responsabilidad, por ser quien, en lugar del buen pastor, cuida el rebaño del Señor, quien inalcanzablemente recorría aldea por aldea, visitando casas, sanando enfermos, aconsejando, enseñando, animando y consolando a sus ovejas. Ese ejemplo es el que define la función de un pastor. Entonces pongamos atención. Si alguien quiere ser pastor y se pregunta cuáles son las funciones de un pastor, todas estas son las funciones las que hacía el Señor Jesucristo con su iglesia, con su pueblo, con su rebaño. Un pastor no tiene que ser el cantante o el administrador ni el director de la congregación. Para eso Dios ha dispuesto las funciones o funcionarios de cada congregación. Por lo tanto, no está bien que el pastor se distraiga con estas actividades como dirigir, cantar, ser el director de orquesta o el administrador de los recursos de la congregación, de la iglesia. No, el pastor debe hacer lo que hacía el Señor Jesucristo, recorrer aldea por aldea, visitando casas, sanando enfermos, aconsejando, enseñando, animando, consolar a sus ovejas. Todo esto es lo que debe hacer un pastor. Ahora con el número 5, el ministerio de maestro, que en el idioma original se escribe didáscalos. Didáscalos significa maestro, instructor y también significa doctor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versos 19 y 20. Por tanto, id, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En estos dos versos se resume la gran comisión, que es, número 1, hacer discípulos y 2, enseñándoles, dice. Esta es la tarea más importante, de esta la principal ordenanza del Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque la palabra discípulos, sumada de enseñándoles, encierra el adoctrinamiento, que es fundar los cimientos y que es la base del crecimiento del edificio. Los maestros debemos fundar los cimientos que son la base del crecimiento de cada uno de los cristianos. Por esa razón, en todas las congregaciones le deben dar una esencial importancia a formar un cuerpo magisterial en cada congregación para adoctrinar al rebaño en todas las edades escolares
y en adultos y nuevos miembros de la iglesia, etc. Por ejemplo, el profeta o predicador lanza la palabra, pero quien se queda con los miembros y cada uno de los miembros de la congregación es el maestro para permanentemente estarle discipulando a los alumnos para que reciban el conocimiento, el adoctrinamiento básico o el adoctrinamiento avanzado, para que cada uno de los miembros vayan creciendo conforme pasa el tiempo. Y esto hace que cada uno de ellos echen raíz y estén firmes cuando vengan las situaciones difíciles en su vida. Estén preparados para afrontar cualquier adversidad como cristianos. Por eso es de gran importancia este ministerio de maestro. Toda congregación debe procurar sostener este ministerio contra viento y marea, para que exista siempre un material, una persona dispuesta a dar su tiempo para discipular a todos y cada uno de los miembros de la congregación de diversas edades. Y ahora con el número 6, el ministerio de obispos. Obispo se escribe en el original episcope, que significa visitador, evaluador, supervisor o superintendente. Este ministerio es muy común en las congregaciones cristianas, y aunque no se les nombre como obispos, en realidad se hace esa función permanentemente. Y se trata generalmente de un ministro que preside o supervisa o aconseja a uno o a más pastores locales, es decir, que se convierte en un coordinador o un líder de pastores. Algunas organizaciones cristianas le llaman apóstoles, pero en verdad por esta palabra son obispos. Los obispos, son responsables del buen funcionamiento del o de los pastores locales, así como el del estado doctrinal de la enseñanza que ellos llevan en sus respectivas congregaciones. Entonces, el ministerio de obispos, ahí está. Tenemos que reconocerlo y tenemos que designarlo sin lugar a la equivocación. Como decíamos al principio, este ministerio de obispo está designado en la misma palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, así como en el libro de Tito, capítulo 1, verso 7. Ahora vamos con el número 7, que es el ministerio de diácono, designado en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Diácono en el lenguaje original se describe como diácono, que significa ministro, significa servidor, siervo, sirviente o administrador. Y esto no se trata de otra persona más que los líderes de cada uno de los ministerios de la iglesia local, tales como alabanza, evangelismo, educación cristiana, multimedia, etc. Cada uno de esos líderes de la iglesia local son los diáconos, son los ministros diáconos de la congregación local. Son parte del cuerpo de Cristo, de los ministerios de la iglesia de Cristo. Y ahora con el número 8 tenemos el ministerio de anciano, que está descrito en la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1, verso 5, y lo mismo también en Santiago, capítulo 5, verso 14. El ministerio de anciano o anciana, que en el lenguaje original está escrito como presbúteros, que significa antiguos, presbíteros, magistrados, asambleístas y concejales. Los ancianos son el cuerpo de cada congregación que forman parte del gobierno de la iglesia local. Son los responsables de velar por el buen funcionamiento del pastor, de los diáconos,
así como de la doctrina que se enseña en la congregación. Este cuerpo o grupo de personas existía desde la antigüedad durante el establecimiento del tabernáculo de reunión, cuando Moisés se reunía con el grupo de ancianos para dirimir las situaciones importantes del pueblo de Israel. En toda congregación, pequeña o grande, debe existir un grupo de ancianos que sean los que lleven el gobierno de la iglesia, el gobierno funcional, el gobierno de buscar juntos con el pastor la revelación de lo que Dios quiere dar de dirección a la iglesia. Son los que deben estar juntos buscando y rogando a Dios para que revele la palabra de Dios, para que la doctrina no sea desvirtuada en ningún momento. De ese modo es como Dios ha establecido toda la estructuración de una iglesia organizada, porque tenemos un Dios de orden. Y para eso nos ha dejado al Espíritu Santo, para que Él sea la cabeza, para que Él sea el líder máximo de toda congregación, y que las cosas más importantes las decida el mismo Espíritu Santo. Y para eso un grupo de personas, no una persona a cargo de la congregación. Porque no se trata de dominio humano ni de protagonismo, sino que realmente la iglesia es del Señor Jesucristo, y los miembros de la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo, y por lo tanto la autoridad la debe tener siempre el Espíritu Santo, descansando en todo un cuerpo estructural que ha dejado plenamente establecido en la palabra de Dios para que funcione como iglesia, como la iglesia local. Por eso ha sido importante en el día de hoy analizar todos y cada uno de los ministerios principales que ha dejado Dios en su iglesia, para que conozcamos y sigamos la dirección de Dios. Así es como llegamos a la conclusión de nuestro tema del día de hoy. Pero continuando con ustedes, invitándoles para el tema conclusorio la siguiente semana de este seminario integral del Espíritu Santo, 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. Para nuestro tema número 7, los dones espirituales, en esta próxima semana, para volvernos a conectar el sábado por la tarde en nuestro seminario integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Con esto solo resta decirles muchas gracias por estar conectados, y nos vemos con el gran favor de Dios la siguiente semana. Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.